La Copa del Mundo a veces tiene participantes que poco y nada aportan, siendo selecciones que únicamente sirven como comparsas para sus rivales en la primera fase del campeonato. Hoy revisamos cuál fue el peor equipo mundial a mundial. ¡Vamos! El peor equipo del primer mundial en la historia fue México, que cayó en todos sus partidos de Uruguay 1930 y recibió 13 goles a cambio de 4 anotados. Gran inicio para nuestros queridos ratones verdes. En Italia 1934 nuevamente el honor corresponde a CONCACAF. Estados Unidos fue eliminado en la primera ronda por el propio anfitrión con un apretado marcador de 7-1. Indias Orientales Neerlandesas o Indonesia fue el peor cuadro de Francia 1938 tras ser aplastado en la primera ronda por 6-0. Con ello se aseguró el último lugar general. Para Brasil 1950 hubo un empate. Bolivia solo disputó un partido en el precario Grupo 4 y lo perdió por 8-0 ante Uruguay. Por su parte, México participó en 3 cotejos, donde recibió 10 goles a cambio de 2 anotados, provocando un empate en la diferencia de anotaciones. No obstante, la diferencia para el último puesto la hicieron los 2 goles que marcó el Tri, sentenciando a Bolivia a ser el peor cuadro de Brasil 50. Corea del Sur fue el peor combinado de Suiza 1954 al perder sus 2 partidos y recibir 16 goles dentro de los mismos, 9 de Hungría y 7 de Turquía. México volvió al fondo de la tabla en 1958 al perder 3-0 con el anfitrión Suecia y 4-0 con Hungría, además de rasguñar un empate con Gales. México quedó en último al únicamente anotar un gol a lo largo de sus 3 partidos. Suiza se convirtió en el primer equipo europeo en ocupar el lugar de deshonra en los mundiales, luego de una desastrosa fase de grupos donde perdieron 3 partidos de 3 y quedaron últimos de su grupo donde jugaron contra Alemania, Italia y Chile. Los suizos repitieron el último lugar, nuevamente haciendo una pésima fase de grupos en Inglaterra 66. Perdieron 5-0 con Alemania, 2-1 ante España y 2-0 ante Argentina. El Salvador fue el peor equipo de México 70 al perder sus 3 partidos ante el anfitrión, Unión Soviética y Bélgica, además de llevarse 9 goles y no poder marcar ninguno. Zaire es la primera nación africana en ser la peor del mundial. En Alemania 1974, Zaire perdió todos sus juegos y se llevaron un 9-0 de Yugoslavia para un total de 14 goles en contra, mismos que Haití, que logró marcar 2 anotaciones, mientras que Zaire no pudo anotar. Nuevamente, la selección mexicana fue el peor equipo del certamen. Argentina 1978 los vio llevarse un 6-0 de Alemania, un sorpresivo 3-1 de Túnez y otra derrota por similar marcador ante Polonia, para una diferencia de menos 10 goles que le garantizaron el último puesto contra el menos 5 de Hungría. El Salvador volvió al fondo de la tabla en España 1982. El 10-1 contra Hungría influyó fuertemente para que este seleccionado no pudiera salir del fondo de la tabla, y eso se combinó con las derrotas ante Argentina y Bélgica. Canadá fue el peor equipo de México 1986, al perder sus 3 partidos de fase de grupos, recibir 5 goles y quedarse sin anotar. Los Emiratos Árabes Unidos rompieron la racha de CONCACAF, teniendo al peor equipo del mundial en Italia 1990. Esto fue gracias a que recibió 2 goles más que Estados Unidos, un -11 por un -9 de los gabachos. La selección de Grecia se convirtió en el segundo equipo europeo en ser el peor del mundial en Estados Unidos 1994. Los griegos perdieron los 3 partidos ante Argentina, Nigeria y Bulgaria en la fase de grupos. Estados Unidos fue la selección más floja del Mundial de Francia 1998, al perder sus partidos de grupos ante Irán, Yugoslavia y Alemania, recibiendo 5 goles y haciendo 1. Arabia Saudita se quedó con el último puesto del Mundial de Corea-Japón 2002, al perder sus cotejos frente a Camerún, Alemania e Irlanda. Alemania en particular les ganó 8-0 y los sentenció a ser los colistas de este certamen. Serbia y Montenegro consagró un mundial muy decepcionante al quedar al fondo de la tabla final de Alemania 2006, perdiendo sus 3 cotejos ante Países Bajos, Costa de Marfil y Argentina, que les ganó por 6-0. Corea del Norte completó un desastroso regreso al mundial en Sudáfrica 2010, donde fue el peor equipo del torneo tras caer con Brasil, Costa de Marfil y Portugal, que los aplastó por un contundente 7-0. Camerún fue la peor selección de Brasil 2014. Durante su paso por el Grupo A fue derrotada por México, goleada por Brasil y Croacia, llevándose 9 goles en contra y únicamente 1 a favor. Panamá recuperó la tradición de que el peor seleccionado del mundo sea de CONCACAF en Rusia 2018.
Los panameños no metieron las manos en sus derrotas 3-0 con Bélgica, 2-1 con Túnez y 6-1 contra Inglaterra. Qatar es el primer anfitrión de la historia de las Copas del Mundo en ser el peor equipo del certamen. Qatar hizo el ridículo y perdió con Países Bajos, Ecuador y Senegal en 2022. CONCACAF es la confederación que más veces ha tenido un representante en el último puesto con 9, Asia lo sigue con 6, UEFA con 4, África con 2 y CONMEBOL apenas con 1. México, por su parte, es el país con más últimos lugares de la historia de la Copa del Mundo con 3. ¿Te sorprenden estos datos? ¿Crees que México ya se adueñó del último lugar y lo va a repetir el próximo año? Déjamelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por tu tiempo, no olvides suscribirte, nos vemos en la próxima edición.